noches, 8:30 en punto de la noche. Feliz Día del Niño para todos, para los niños y los que tengan corazón de niños. Casi 9 grados la temperatura, 8,7. Esta es una edición especial de La Cornisa. Invitados, los mejores. En esta edición especial de La Cornisa intentaremos responder 10 preguntas claves. Escuchá. ¿Por qué perdió Macri las PASO con tanta diferencia? 15 puntos. ¿Puede dar vuelta, como dicen algunos, dentro y fuera del gobierno el resultado? El dólar, vamos a tener 2 economistas acá, ¿se volverá a disparar? ¿Cómo hará Macri para gobernar hasta la primera vuelta? Faltan como 70 días. Y en el caso de que Alberto gane, ¿quién mandará de verdad? ¿Alberto o Cristina? ¿Qué va a pasar con las causas que pesan sobre Cristina y que nosotros nos vamos a abandonar en la investigación periodística? ¿La victoria va a ser inocentes a los corruptos y culpables a los fiscales y los jueces? Si el Frente de Todos gana por más votos de los casi 48 que sacó, ¿volverá el vamos por todo con todo lo que esto significa? ¿Volverán 678? ¿Los tribunales a periodistas? ¿Las denuncias falsas de la AFIP y la apropiación sistemática del dinero y los bienes del Estado? ¿Será finalmente Macri el primer presidente no peronista en entregar el poder después de 90 años? Te repito, después de 90 años. Enseguida nos ayudarán a responder todas estas preguntas Julio Bárbaro, uno de los hombres que más conoce a Alberto Fernández y uno de los más lúcidos en el análisis últimamente, Federico Andajasi, nuestro colega, escritor, quien esta semana definió a la estrategia de Durán Barba como suicida y recordó la derrota de Churchill. Después le vamos a preguntar por qué. A Roberto Kachanowski está con nosotros, quien sostiene que Macri perdió porque le quitó dinero a la clase media para dárselo a los que reciben planes sociales. Más o menos, palabra más, palabra menos, lo vamos a analizar. Liliana Franco, acreditada en la Casa Rosada, una colega que tiene información de primera mano, quien viene a contarnos el nuevo Plan Resistencia para intentar dar vuelta a la historia. Jorge Osona, historiador, a mi entender, poseedor de las llaves secretas de lo que piensan quienes aportaron el mayor caudal de votos al Frente de Todos, los habitantes del conurbano bonaerense. Y Fausto Espotorno, que ya está llegando, y nos va a decir cómo pueden abrir los mercados el martes que viene, aunque el lunes hay mercados en el mundo. Pero antes, muy brevemente, quiero dedicarte unas palabras a vos, que me seguís desde hace 20 años. A vos que todavía estás triste por la derrota de Macri. También a vos, que estás muy contento por la victoria de Alberto. También a vos. Y por supuesto a vos, que más allá del resultado, estás angustiado y con miedo, como la mayoría, como todos. Yo también lo estoy. El jueves a las 6 de la tarde fui recibido por Alberto Fernández. No fue una reunión secreta. Se la venía pidiendo yo, desde que Cristina lo ungió. Vos sabés, viste que hay un neologismo que se llama majuliar, insistir a las grandes figuras, políticas o no, para invitarlas a mi programa. Quería escucharlo, porque hacía tiempo que no hablábamos en persona. Lo noto que se está riendo, Julio Bárbaro, lo escucho. ¿Por qué quería verlo personalmente? Necesitaba entender muchas cosas que había dicho y hecho. Necesitaba saber por qué había cambiado tanto de opinión, a mi entender. También fui a pedirle un reportaje. Mirá qué sencillo. Y te pido que no tomes esto como una justificación. Yo soy periodista, no tengo que pedir permiso a nadie para tramitar un reportaje. Además, conozco a Alberto Fernández desde hace más de 30 años,
nos estamos acordando recién con Julio, mucho más de 30 años. A la entrevista me la confirmó. Alberto Fernández va a estar en la cornisa. Lo vas a ver el domingo que viene. Esa es su palabra. Las pautas de convivencia profesional que establecimos en caso de que se convierta en presidente son las básicas, acá y en cualquier parte del mundo. Y son idénticas a las que asumí en su momento con De la Rúa, con Duhalde, con Néstor Kirchner y con Mauricio Macri. Con Cristina no pude porque no me recibió, no solamente a mí, sino a un montón de periodistas. Le pedí a Alberto Fernández, en caso de que fuera elegido, que me diera la primera nota, como hago con todos. También le comenté, y esto es para que lo sepas vos, para que nadie se confunda, que investigaría los casos de corrupción de su hipotético gobierno desde el primer día. Él insistió en que va a trabajar para cerrar la grieta. La llamó puta grieta. La llamó puta grieta. Le recordé y te recuerdo a vos que yo sigo pensando lo mismo sobre las causas que pesan sobre Cristina Fernández, Amado Vudú, Lázaro Báez, José López, Cristóbal López y Fabián de Sousa, entre otros, Máximo Kirchner, Daniel Scioli y Hugo Moyano. Sigo pensando lo mismo a partir de la lectura de los expedientes. En todo caso, los que deberían cambiar de opinión o de dictamen son los fiscales y los jueces. A partir del resultado del domingo pasado, escuché y leí a mucha gente enojada, con ánimo de venganza. Con ánimo de venganza. Quizá en el fondo están enojadísimos con ellos mismos. Quizá no puedan diferenciar entre un militante y un periodista que recibe los datos, acusa recibo y no le echa la culpa a la gente de haber votado como votó. Los panqueques dentro de la política, el periodismo y en todos los ámbitos son una plaga. Pero los necios son más peligrosos todavía. Directamente niegan la realidad, como hacían los periodistas de 678. O como algunos programas del C5N que siguen alimentando la grieta para ver si pueden obtener alguna ventajita. Nosotros no somos eso. Nunca fuimos eso y nunca lo vamos a hacer. Cuando volvamos, vamos a tratar de responder, entre otras cosas, por qué perdió Macri las pasos. Y en el caso de que vuelva o que gane Alberto, ¿quién va a mandar? Si Alberto o Cristina. Y el dólar, y la economía, y las pymes, y la desocupación, y todo lo que te importa a vos ahora mismo. Segundos nada más. Señoras y señores, edición especial de La Cornisa. ¿Por qué Macri perdió las PASO? Empezamos a plantear el editorial y a abrirlo con estas grandes figuras para que nos ayuden a pensar. Y tenemos mucha información propia. Empiezo por darte mi opinión. Macri perdió las PASO por varias razones, no solamente por una. La primera, porque el peronismo esta vez fue unido, no dividido. Y el apoyo de Sergio Massa y de los gobernadores lo terminaron de derrotar. Julio Barba, buenas noches. Buenas noches. ¿Coincidís con esa lectura? Coincido, pero más. Voté a Macri. Se puede ser no peronista. Es importante que haya un partido no peronista. Lo que no puede caer es en el antiperonismo. Porque el anti termina siempre engrandeciendo al odiado. Y eso es lo que hizo Macri por Durán Barba y Marquitos Peña. Perdió el oficialismo Macri porque Juntos por el Cambio se encerró en sí mismo, porque eligió una estrategia suicida, lo dice Federico Andajasi, la de confrontar con el peor o con lo peor del kirchnerismo, que lo tiene, alimentar la grieta, creyendo que en el miedo al retorno de Cristina le iba a alcanzar para volver a ganar, que ese miedo era suficiente.
¿Coincidís, Federico? Buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? No solo coincido, lo vengo diciendo desde 2016. En 2016 yo escribí una columna que se llama El regreso de Kirchnerstein, que era una sátira del Frankenstein de Mary Shelley. Es más, yo la última vez que lo vi a Durán Barba, la única vez que lo vi, me lo crucé en el G20, y le dije, es suicida lo que está haciendo Durán, es suicida. ¿Se lo dijiste? Sí, es suicida porque confrontar con Frankenstein, yo le digo, usted se jacta de haber leído mucho, pero no leyó el Frankenstein, porque el monstruo se levanta y aniquila a su benefactor. Y se quedó y no me contestó, me dice, bueno, a mí me gustaría que sea Filmus el opositor, ¿no? Entonces, está clarísimo, es esta estrategia que vos decías, es suicida. Es suicida y lo veníamos diciendo desde 2016. Exactamente esto, exactamente así. Durán Barba fue el cerebro y Marcos Peña fue un poco el corazón de esto. Tiene dos nombres esta derrota. Durán Barba y Marcos Peña. El oficialismo perdió porque no mensuró el daño que hizo a los argentinos con los tarifazos, el ajuste y la política monetaria. Un daño que pegó en el corazón de las pymes, es decir, en el corazón de la economía productiva del país. ¿Coincidís, Roberto Kachanowski? Buenas noches. ¿Cómo te va? A ver, es uno de los tantos argumentos que podemos utilizar, ¿no? Pero yo creo que ellos evaluaron que tenían a la clase media de su lado, porque le tenían miedo al kirchnerismo. Entonces dije, mirá, a este lo exprimo con un limón con impuestos y le aumento la tarifa. Lo de la tarifa es indiscutible que había que hacerlo, eso no está en discusión. Quizá no en esa magnitud y con esa... Es para discutir cómo se podía hacer o no. Ahora, vos lo que no le podés pedir a la gente es que pague toda la tarifa plena y además la mates con impuestos para subsidiar no solo los planes sociales, sino el empleo público. Yo te voy a dar un ejemplo. Las provincias entre el 2003 y el 2017, porque este no es un problema solo del Estado Nacional, atente, entre el 2003 y el 2017 aumentaron en promedio el 70% del empleo público. ¿Sí? Hubo provincias como Jujuy que lo aumentó el 134, Formosa el 30 y pico, porque no tenía más gente para meter adentro. Pero todo se aumentaron una enormidad. Eso hay que pagarlo. Y eso sale del bolsillo de la gente. Entonces vos sumás planes sociales, sumás ñoquis, metiste 3,5 millones de jubilados en el periodo anterior que nunca habían aportado, duplicaste la cantidad de jubilados en un sistema que ya estaba complicado. Y además de eso, le decís al tipo, bueno, ahora además tenés que pagar toda la tarifa y bancar esto. Dijo, bueno, ese es el voto castigo del que después se va a referir Agustina Girón con números y con cifras. Pero la peor cara de la derrota se vio el domingo a la noche, cuando Macri mandó a todos a dormir. Yo lo critiqué en su momento y lo sigo criticando porque creo que fue un gran error. El domingo a la noche, muy dolido, sintió que le habían mentido, sin dormir, choqueado, Macri nos mandó a todos a dormir. Estamos acá. Claramente estamos dejando todo por nuestro querido país. Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, de que este país salga adelante. Así que a dormir y a empezar a trabajar desde mañana. Muchas gracias. Pero también el lunes, cuando pareció responsabilizar a los votantes de Alberto, eso lo vamos a discutir ahora, de haber llevado el dólar a más de 60 pesos, en vez de hacer una profunda autocrítica, a mi entender, el presidente se equivocó. Mirá. A partir de lo que pasó hoy en los mercados, las cosas no van a mejorar, lamentablemente. Entonces, lo que tenemos que hacernos cargo, y lo vamos a hacer, pero también todos tenemos que entender que el problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa al gobierno, la alternativa kirchnerista, no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Y eso, bueno, eso es algo que debería ser una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene.
O sea, no hay duda que si el viernes estábamos en una situación donde el dólar bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la financiación aumentaba y se consolidaba el proceso de baja de inflación y de crecimiento de la economía, y a partir de este resultado electoral desfavorable al gobierno y favorable al kirchnerismo, se da vuelta todo. Las empresas bajan entre el 30 y el 50%, el riesgo país subió 350 puntos en una hora y el dólar subió lo que subió. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, que el mundo no le confía, el mundo económico, el mundo político no le confía en lo que pretende hacer con la Argentina otra vez. Igual algún día Alberto Fernández tendrá que asumir que, independientemente de las declaraciones no muy felices de Macri, sus declaraciones antes de las PASO, las de Alberto, sobre el dólar harto y las LELIQs, pudieron haber influido en la disparada del dólar y el riesgo país del lunes. Espotono, buenas noches, gracias por venir. ¿Coincidís? Sí, totalmente. Yo creo que hoy ya el mercado ya está mirando a Alberto Fernández, ya está pensando qué es lo que va a hacer. Y eso es lo que está evaluando. Si uno mira los valores de los activos financieros, el verbal en dólares llegó al mismo nivel que en la época del kirchnerismo. El dólar llegó, ajustado por inflación, al mismo nivel que en la época del kirchnerismo, y los bonos empezaron a descontar default, como el kirchnerismo. Por eso estás mirando un mercado que está evaluando a Alberto Fernández como si fuera el kirchnerismo. En realidad, ante la falta de información, porque más que eso no tiene. Y todo lo que dijo Alberto Fernández hasta ahora, la verdad que hay que tomarlo como un candidato, ¿no? Cosa de campaña, donde obviamente uno dice cosas que no son necesariamente consistentes. Pero ahora ya, el problema que tiene Alberto Fernández es que es un candidato a medio presidente. Muy interesante lo que dice. Acá hay un problema, que hay un presidente, un candidato y estamos en el medio de las elecciones. Los que se enojan con los periodistas que criticamos ambas reacciones de Macri, e incluso hicimos nuestra propia autocrítica por cierto desbalance entre las denuncias de corrupción que seguimos sosteniendo, repito, que seguimos sosteniendo, cierto desbalance y el impacto de la desocupación y la pobreza, deberían revisar su propia conducta. Porque son los mismos que piden un periodismo objetivo, pero se enloquecen cuando los datos de la realidad los contradicen. Ser objetivo es no repetir lo mismo cuando los datos te desmienten. Insisto, ser objetivo es no repetir lo mismo cuando los datos te desmienten. Lo otro es ser un periodista militante de 678, un periodista ultra K, como algunos de los de C5N todavía hoy. Hay que decir lo que está mal y hay que decir lo que está bien. El miércoles Macri hizo algo bueno. Admitió que se equivocó en la conferencia de prensa del lunes. Anticipó que volvería a llamar a Alberto y lanzó el primer paquete de medidas económicas para anticiparse al daño que provocará la devaluación. Mirá. Va a haber mejoras para todos los trabajadores, tanto informales como formales, estatales y privados, en relación de dependencia o cuentapropistas. Para los empleados en relación de dependencia van a recibir hasta 2.000 pesos extra en su bolsillo en septiembre y octubre, porque vamos a hacernos cargo del Estado de los impuestos conocidos como aportes personales. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes, hasta fin de año. También hay beneficios para los monotributistas y para los informales y desocupados, a través de 2 pagos extras de AUH que reciben por sus hijos. Y a los empleados de la Administración Pública, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, vamos a darles un bono a fin de mes de 5.000 pesos. Además, vamos a volver a aumentar el salario mínimo. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. También vamos a aumentar la beca Progresar un 40% para todos los estudiantes que hacen un esfuerzo enorme para capacitarse. Y también, como decía antes, queremos ayudar a las pymes porque reconocemos su valor y sabemos las deudas que están teniendo. Para ellas estamos lanzando un plan que les va a permitir pagar en 10 años sus obligaciones con la FIP. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días y que la devaluación no los afecte. Bueno, cuando esas primeras medidas se confirmaron,
y es bueno que hagamos este raconto, a vos te está resultando útil, se ve porque nos estás siguiendo con mucha atención, con todo el lío y con todo el ruido que hay, muchos nos preguntamos algo que pareció sintetizado en un chiste, ¿no? El chiste era con una operadora de cable, ¿no? Que dice que la operadora de cable te empieza a dar promociones y beneficios cuando vos le decís, che, me quiero ir. Bueno, un poquitito de humor. Y la pregunta es, ¿por qué Macri no lo hizo antes? Se lo voy a preguntar a Liliana Franco, buenas noches. ¿Por qué Macri no lo hizo antes? Porque no cree en esas medidas. En realidad las hace por el resultado. O sea, lo que pasó el domingo fue que entró el rechazo, la bronca de las medidas económicas a la Rosada. O sea, el voto fue la manera que encontró el gobierno para entender, la verdad la economía les afecta. Cuando vos les decías antes, 2 días antes, mirá que la economía pesa, mirá que la gente se queja, mirá, pasa esto, mirá los indicadores además, te contestaban que igual, un poco lo que decía Kachanowski o lo que estaban planteando acá, que la clase media no tiene opción. O sea, que el que se queja igual nos va a votar. Nos va a votar a nosotros. ¿Por qué no lo hicieron antes, Julio, Federico? ¿Por qué no lo hicieron antes? Mira, yo me acuerdo cuando empezó este año, que yo vi con espanto, y así lo tuiteé en su momento, y esta horda salvaje y fanática de troles M, que tienen lo peor de los dos mundos, porque son fascistas, son intolerantes, son retrógrados, me saltaron al cuello. Ahora, vos no podés empezar un año electoral, digo, pensándolo como no hay que pensarlo, digo, desde el punto de vista del puro interés y la conveniencia. Arrancaron aumentando tarifas, arrancaron aumentando la nafta no sé cuántas veces, o sea, estaba perdido. Y efectivamente, las encuestas siguientes a esos aumentos fueron catastróficas. Hablaban de este resultado. Quiero decir, esto sí fue anticipado por las encuestas. Después que pasó en el medio, no sé. ¿Por qué no lo hicieron antes, Julio? Porque odiaban la política. Sacaron a Federico Pinedo, a Emilio Monzó, a Massot. La política, lo nuevo, les vendió Durán Barba, es el apoliticismo. Los que votamos a Macri, lo que hicimos, digamos, el antiperonismo fue la convicción que Durán Barba les vendió. Y ahora, si vos todavía ese personaje de odiante le dijo +3, -3, fracasaron. Y si el no peronismo necesita un jefe, no es Mauricio Macri. Esto quedó claro, ¿eh? Tiene que ser un partido, pero sin Macri de jefe. Después vamos a hablar de los encuestadores, vamos a hablar de lo que pasó en el conurbano, vamos a hablar de a quién castigó, quién es el votante tipo al que castigó Mauricio Macri, sobre las causas judiciales. Vamos a hablar al final del programa, en un pase, un cuarto de hora antes, 10 minutos antes, con Luis Novarecio, para hablar de esto y de periodismo también. Quizá la respuesta a la pregunta de por qué no lo hizo antes sea porque no quiso escuchar o porque tenía un mal diagnóstico, como dice Julio. El mismo mal diagnóstico aportado por la mayoría de los encuestadores. Yo revisé todas las encuestas. Ni los encuestadores kirchneristas se habían acercado a los 15 puntos. Encuestadores que le dijeron hasta la misma tarde del domingo que a lo sumo se perdería por 3 o 4 puntos de diferencia. Y así como Macri tomó conciencia, horas después de esa conferencia de prensa no muy feliz, de que se había equivocado, el ala racional del equipo de Alberto lo hizo entender que había sido muy mala su primera respuesta ante la pregunta de si se juntaría o no con el presidente. Mirá, escuchá, ahora. Alberto, ¿espera que lo llame el presidente para reunirse, para hablar? No me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora. Alberto dijo, ¿para qué lo voy a atender ahora si tardó tantos años en llamarme? No fue bueno, y hay que decirlo. Corrigió ese error el jueves a primera hora. El jueves pasó de todo. El jueves para escribir un libro completo, Liliana. Sí. Jorge Osorno, historiadores, en un día tiene casi toda la historia de la Argentina. En una semana hacemos una enciclopedia. Sí, sí. Alberto corrigió ese error el jueves a primera hora. Cuando dijo, durante el programa de Marcelo Longobardi, palabra más, palabra menos, que el dólar a 60 no estaba mal. Mirá, escuchá, ahora.
Uno de los economistas que trabaja con usted, Alberto, Emanuel Álvarez Agis, dijo públicamente, el dólar a 60 pesos está recontra bien. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con esa idea y lo que creo también, se lo dije al presidente, que le dije, tratemos de preservar las reservas. Así como dije que el dólar tenía un valor ficticio, digo que el dólar ahora está en un valor razonable y no tendríamos que dejar que se escape más y tendríamos que lograr que las reservas se preserven. Acto seguido, Alberto le devuelve el llamado al presidente. El presidente lo tuvo que llamar directamente. Vos tenés toda la secuencia, Liliana, ¿no? Sí, efectivamente. Primero lo llamó por Anita, no lo atendía, decía, no, llamame vos, te clavo el visto, ¿no? Claro, porque estaba dando clases y luego a la salida le habla. O sea, se comunican. Hablan durante 15 minutos. Nosotros tenemos parte de esa conversación y después cuando estemos discutiendo con la mesa vamos a compartirla. Alberto le devuelve el llamado al presidente y ambos conversaron, miren lo que es la Argentina, una noticia de último momento, en términos racionales, ¿no? Sin dejar de lado la diferencia, porque tanto Alberto como el presidente dicen, no dan vueltas. Pero con ánimo de no echar nafta al fuego. Yo no sé si tenés información, Alberto, pero Julio, sobre Alberto y Manuel, pero fue así. Fue así. Sí, fue así. Y es bueno. Le dije a Mauricio Macri la última vez que lo vi, o llamás a la unidad nacional con poder o lo llamás con desesperación. Pero sin unidad nacional no hay futuro. Y llamó con desesperación. Más bien. Y Alberto bajó un cambio. Y Alberto bajó un cambio, exactamente. Ese mismo día sucedieron varios hechos altamente impactantes. Escuchá. Hechos que le hicieron preguntar a muchos seguidores del gobierno preguntas legítimas para ellos. La primera, ¿se puede dar vuelta el resultado? Lo primero que pasó fue un encuentro del gabinete ampliado de CCK que enseguida se encargaron de editar, con un tono épico y de alto impacto. Tengo que poner parte de ese video, con el tono épico, la música, de alto impacto, y decirte que salió de las oficinas del gobierno, que no es un video de la cornisa, pero es un video altamente impactante. Mirá. El dolor que tenía yo el domingo cuando vi los resultados tenía que ver con el dolor de saber que detrás de ese voto que se había ido había sufrimiento, había bronca. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay algo que hicimos mal. Es el momento de demostrar que sabemos escuchar. Creo que hoy tenemos un desafío gigantesco. La única batalla que se pierde es la batalla que no se da. Tenemos que fortalecernos para ir a luchar para que haya balotaje en la Argentina. Las tormentas no se enfrentan, se atraviesan. Se puede revertir resultados cuando se interpretan los mensajes de la gente. Depende de nosotros mismos, como siempre. Y estamos acá, carajo. Tenemos que salir a comernos la cancha, estamos convencidos del país que queremos construir. ¡Salgan de sus casas! ¡Busquen el voto! Este es el momento de la victoria. Es por la Argentina, es por los que queremos, es por nosotros, es por todo lo que podemos hacer y depende de todos nosotros. Gracias. Bueno, lo armaron y empezó a renacer cierta épica que yo creo que en una parte del oficialismo todavía permanece. Sí, ¿no? Permanece... Absolutamente. Sí. De nuevo, aclaramos. Este video no lo armamos nosotros, ¿eh? Es el video... Vieron que tenía la música de Corazón Valiente, parecía, ¿no? Es Marcos Peña y todo su equipo, sí, el que volvió a decir, en vez de analizar por qué perdimos, volvamos a instalar un nuevo objetivo, vamos a revertir el resultado. Entonces no analizamos los errores, ¿entendés? ¿Se puede revertir el resultado, Federico? Mirá, los milagros capaz existen, pero racionalmente lo veo muy difícil. Si me apuras un poco te diría que al contrario, me parece que la brecha va a ser mayor. Sí. Porque, a ver, esto que pasó el domingo fue el resultado de la economía. Y tenemos un país mucho más complicado que antes de las elecciones. Pero eso que mostrabas, me parece que es exactamente lo que no hay que hacer. Esa es la cabeza de Marcos Peña.
Efectivamente. Esa épica. ¿Sabes Pero, qué pasa? a ver, independiente de Marcos Peña, si tu equipo está abajo, le tenés que meter un poco de, ¿no? Puede ser el deporte, la política es otra cosa. Mira, lo decías al principio. Churchill, año 1945, tenía la victoria sobre los alemanes. Venía de la épica más grande de la historia de Europa. Todo el mundo pensaba que se iba a eternizar en el poder. 1945. ¿Y el tipo de qué hablaba? Seguía hablando de sangre, sudor y lágrimas. De cómo le ganamos a los alemanes. Y los laboristas decían, bueno, el sacrificio ya lo hicimos. Entonces les habló de las casas que había que reconstruir, de que tenían que comer, de que había una economía. Y perdió. Churchill perdió. Entonces, perdió De Gaulle también. Y perdió De Gaulle también. Claro, parejo los dos. Yo me acuerdo que en uno de tus libros vos hablás de Gaulle, ¿no? La enormidad que había hecho y el tiempo... Se lo come el Mayo en París. Y se lo come el Mayo en París porque la gente quiere futuro. Lo que plantea el gobierno le va a quitar votos, no le va a dar votos. Porque además, Alberto va poniendo la cordura que el miedo a Cristina, que habían inventado, que habían creado y que era real, va achicando. Va a conducir a Alberto, no va a conducir. Yo no te quiero contradecir, ni a vos, no quiero contradecir a nadie, ni a Osona, que ya voy a preguntarle porque sabe mucho del corazón de la elección, que fue el conurbano, ni a vos, Roberto, que sabe mucho de economía, ni a Spotorno. Yo no pronostico ni creo en una encuesta más, No. Sé lo básico, que cuando gana un candidato, en estos días sube la espuma. Sé también que en algún momento baja. Y sé también que falta una campaña de no sé cuántos días, ¿no? ¿No? Un montón. Un montón, ¿no? Un montón. Para la Argentina es un siglo. Un montón. Lo segundo que pasó ese jueves fue el anuncio de Macri más sorprendente todavía, y acá sí los voy a querer escuchar a los economistas. El de la baja del IVA a los principales alimentos de la canasta básica, ¿no? De alimentos. Yo dije, ¿en serio? Yo cuando salió la primera nota de Santiago D'Apelo en La Nación, dije, no puede ser, llamen a D'Apelo. ¿Le pasó algo? Pero era en serio. Mirá, escuchá. A partir de la situación que se generó este lunes, tomé una decisión excepcional que nunca antes había tomado en la historia de nuestro país. Vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. Estos productos incluyen pan, leche, aceite, pastas, yerba mate, arroz, azúcar, entre otros. Esta medida tiene vigencia hasta fin de año. Rige en todos los puntos de venta destinados al consumidor final. Confío en que será un alivio para el bolsillo de millones de argentinos. Y vamos a controlar estrictamente que esta norma se cumpla en todo el país. Voy a hacer al revés, le voy a preguntar después a los economistas cuando abramos la mesa completamente para terminar el editorial más o menos rápidamente. Dicen los expertos que matemáticamente es posible dar vuelta al resultado. Matemáticamente, otros sostienen que la probabilidad es casi imposible. Hay una cuenta a la que denominan -3 más 3. Según esta cuenta, si Alberto obtuviera en la primera vuelta 3 puntos menos y Macri recuperara 3 puntos más, quizás se daría el milagro de que termine triunfando en segunda vuelta. Yo no sé cómo se podría hacer eso. Por supuesto, para eso Alberto se tendría que equivocar mucho. Hasta ahora se ha equivocado poco y ha demostrado que puede corregir rápidamente cuando se da cuenta que el error pondría en peligro la victoria el domingo. Eso es mi experiencia reciente. Sobre las cuentas que hacen los más optimistas, tengo poco para decir. Desconfío de todas las encuestas. Obviamente, suman a todo y a todos. No las descarto, yo no descarto nada. Pero suman al votante extranjero, que no votó el votante extranjero, ¿no? En Las PASO no vota. En Las PASO no vota. Son 800.000 votos. Y tampoco los que viven afuera. Sí. Jorge, ¿son 800.000 votos? ¿Votantes extranjeros? Bueno. A quienes no votaron el domingo pasado, que son... 8 millones. ¿Cuánto? 8 millones en total. Que no para. Los que no votaron el domingo pasado, más allá de los extranjeros, ¿cómo 8 millones? No, eso es otra. Me parece que sí, Luis. Votó 75%, el 25% son... bueno, en el caso de que se llegue un 100%. Exactamente. ¿Cuándo se llegó en una general un 100%? Nunca. Bueno, 8. 82. Podría. 82 se puede llegar.
A los supuestos votos que eligieron a Alberto lo suman también para castigar a Mauricio y ahora están arrepentidos o estarían arrepentidos. Y otra serie de presunciones que sería irresponsable de mi parte dar por hecha. Sí me importa y mucho qué puede pasar con la Argentina a partir de ahora, cuando faltan 48 días hábiles para la primera vuelta el 27 de octubre, 66 para la eventual segunda vuelta el 24 de noviembre y más de 70 días hábiles para que asuma la presidencia el 10 de diciembre el hombre al que elijan. El lunes acá no hay mercado, ¿no? No hay mercado. No. Pero sí en el mundo. Sí. ¿Y Fausto? Yo lo veo mal, sin mercado acá y con mercado del mundo, donde el mundo las interpretaciones van a ser más por arriba, yo lo veo mal el mercado el lunes. Porque como van a estar operando bonos afuera nada más, y afuera los números se hacen muy rápido y sin ver detalles, diría que no lo veo bien. Por eso es muy importante que Alberto Fernández y su equipo hagan todo lo que tengan que hacer para tranquilizar a los mercados. Aunque los mercados no votan después, es muy importante. No votan, pero te rompen la economía con una facilidad tremenda. ¿Qué pasará entonces con las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York el lunes? Y el martes, ¿cómo van a abrir los mercados? El dólar está a casi 58 pesos. El riesgo país está a más de 1.600 puntos. Todo parece indicar que la renuncia de Nicolás Dujovne, otra cosa que tenemos que discutir, y su reemplazo por Hernán Lacunza podría servir para descomprimir todavía más la incertidumbre económica. Pero a esta hora el presidente analiza, me consta, nuevas medidas económicas para ponerle dinero constante y sonante al bolsillo de los argentinos y así producir un triple efecto: económico, político y electoral. La primera paradoja la tuvimos el jueves, con un Macri haciendo las cosas que se esperaban de los kirchneristas más ortodoxos. Yo no lo esperé nunca de Macri, ¿no, Roberto? No, sorprende. En realidad no me sorprende tanto. Sí, no. Cuando las papas queman. No me sorprende, no. No, era bastante razonable que hiciera algo así, porque ¿razonable? Fue. Sí, cosas de ese tipo hicieron a lo largo del tiempo. Cometieron errores groseros, ¿no? No, pero después me quedé enganchado con otra cosa. Ahora vamos a abrir la mesa. Mi querido amigo Fausto. Ok. Pues no me puedo pelear con Julio, entonces. No, acá se pueden pelear, pero con un tono. Vamos a tratar de llegar a conclusiones. La segunda paradoja fue protagonizada por Alberto, cuando criticó la eliminación del IVA sin percatarse de que la había sugerido en su plataforma electoral. Yo la leí. ¿Fue así, no, Liliana? Sí, además es afín, o sea, la idea... hay un proyecto que presentó Sergio Massa que fue lo que dividió en ese momento a Massa del gobierno. Claro. Pero la pregunta del millón, en caso de que al final ganara Alberto, sigue latente. ¿Mandará él o Cristina y los chicos grandes de la cámpora? ¿Cristina se volverá inocente de la noche a la mañana a pesar de cargar con 13 procesamientos y 6 pedidos de prisión preventiva? ¿Alberto va a cerrar la grieta, como le prometió a todo el mundo y a mí también? ¿O se instalará el Ministerio de la Venganza y un nuevo y recargado vamos por todo? En todo caso, Macri, pero Alberto también, podrían pasar a la historia, lo tienen que pensar ahora, como dirigentes que lograron, después de 90 años, que un presidente no peronista le entregara el mando en tiempo y forma a otro. Ojalá que se los recuerde así, y no por las miserias y las bajezas de una campaña. Cuando volvamos, Novarecio, toda la mesa, todas las discusiones a las preguntas que nos hicimos. Programa especial, edición especial de La Cornisa. Gracias por estar ahí. Enseguida volvemos. Bueno, abrimos la discusión. Primera pregunta. Gana Alberto Fernández. ¿Quién manda? ¿Alberto o Cristina? Alberto, Cristina lo eligió para que conduzca. Y esto está claro y es definitivo. Te lo dije a vos el primer día cuando te dije, Alberto no es un títere, tampoco Pichetto un traidor. Son dos personas que... Alberto manda a él y es la decisión de Cristina que lo haga. ¿Estás seguro, Federico? No, la verdad que no estoy seguro por una cuestión básica. En principio, quien elige a Alberto como candidato es Cristina. O sea, la primera decisión de poder es de Cristina. Entonces, yo creo que es muy difícil mantener una posición de autonomía, de prescindencia, digamos, de quien te puso en el poder, siendo que no sos el dueño. Es más,
lo dijo Alberto en la entrevista que le dio a Clarín. Vale la pena mirarla, más que leerla, porque me parece que ese es el tono, ¿no? No creo que sea este tono que le dicta Marcos Peña a Macri, ¿no? Esa cosa motivacional que no sirve para nada. Me parece que el tono es este. Entonces, él dice, yo sé que los votos son de Cristina. Yo sé. Y es más, dice, son de Cristina, son de Vicky Donda, son de Massa. Y son míos también. Y son míos también. Pero la porción, digamos, de poder que él mismo se otorga es inferior a la que le otorga Cristina. Entonces, a ver, me parece que ahí va a estar, en última instancia, el equilibrio del poder que viene. En esa discusión que no creo que se vaya a dar, porque en el peronismo, cuando está en el poder, lo conserva. Yo no creo que se vaya a dar una discusión pública, que sea una discusión frontal. Creo que va a ser subterránea, pero va a ser esa. ¿Quién manda? ¿Tenías información de último momento, Liliana, vos, vinculada con el gobierno? ¿Qué dice? En estos momentos, o sea, todo este fin de semana, el presidente Macri recibió muchísimas presiones para que se desprenda de Marcos Peña como jefe de gabinete. Eso no quiere decir que se desprenda, por ejemplo, en el tema de la campaña. Muchas presiones internas y externas. ¿Por qué se pide la cabeza de Marcos Peña? Porque de alguna manera se lo responsabiliza de toda la estrategia de campaña. No es ridículo. Si pagó Duhovne por los errores en economía, básicamente se atribuye que han perdido por la economía, por eso está fuera Duhovne, lo lógico es también que pague quien diseñó la campaña. Macri no se quiere desprender. El presidente que desprenderse del jefe de gabinete ahora sería una jugada ni siquiera inteligente desde el punto de vista estratégico, que lo debilitaría aún más. Hay versiones encontradas. Se cree que tiene alguna vez, si no es una autocrítica no real, vale decir, yo digo, entendí el mensaje, pero sigo con los mismos. Okay. Entonces, es contradictorio. ¿Hay nuevas medidas de parte de la CUNSA? Están trabajando, pero yo te diría que más que nuevas medidas, venían ya SICA pensando en más medidas, porque vos tenés un problema de que evitar que haya demasiado traslado a precio. Los 15 productos que te descuentan el IVA no son los únicos que consumen los argentinos. Entonces están trabajando sobre eso y una reunión muy importante va a ser con las petroleras el día martes. Roberto... Ya le firmaron por la ley esta, ¿cómo se llama? Abastecimiento. Que no le aumenta. Sí, no, el congelamiento por 90 días está. Pero los gobernadores fueron los que plantearon, perdón, acá estamos. Entonces el martes recibe Lopetegui y aparentemente también estaría en esa reunión Frigerio a los gobernadores con las petroleras. Roberto y Fausto, ¿va a impactar el consumo para bien la baja del IVA, del impuesto al IVA de los alimentos de la canasta básica? En mi opinión es marginal. ¿Marginal qué significa? Es un anuncio, más anuncio que efecto real. ¿Fausto? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que a lo sumo, con mucha suerte, compensa el efecto negativo que va a tener la inflación sobre la capacidad de consumo. Bueno, yo decidí invitar al historiador Jorge Osona por varias razones. Para mí es una de las personas que mejor entiende las oleadas del conurbano. Yo diría la cabeza y el alma del conurbano, como historiador y como investigador. A la elección de la provincia de Buenos Aires y a la elección nacional la ganó el conurbano, ¿no, Jorge? Sin duda. Sí, efectivamente, el conurbano tuvo un peso muy fuerte, aparte porque ocurrió algo que poníamos en tela de juicio, o que al menos estaba en duda hasta el viernes. ¿Hasta qué punto el voto de lo que uno podría denominar así muy genéricamente el proletariado urbano del Gran Buenos Aires se iba a fusionar o no? Porque de hecho, desde el 2013 lo que uno ve es que había un 25% que se fugó del kirchnerismo. Bueno, ese 25% volvió a mancomunarse con el kirchnerismo. De manera que hay un voto... ¿Por la economía o por los acuerdos de superestructura? Las dos cosas, pero fundamentalmente por la economía. El peso de la economía ha sido crucial en todo esto. Ahora, como contrapartida, ese voto no agota el éxito arrasador que han tenido en la provincia de Buenos Aires. En el conurbano bonaerense particularmente. Hay un sector importantísimo de la clase media
de lo que uno podría denominar la clase media, y que de alguna manera también se refleja en los principales centros urbanos del país, y ya se venía testimoniando esa tendencia desde comienzos de año con las elecciones provinciales, que tuvo un papel crucial. De manera que, bueno, en la primera sección electoral, donde... ¿Recordá cuál es la primera sección electoral? Porque muchos se pierden. Los partidos de la zona norte, por así decir, a lo que Pilar, sí, etcétera. San Isidro. Bueno, salvo justamente San Isidro, Vicente López, bueno, perdieron en prácticamente todos los distritos, ¿no? Uno podría decir, ahí está el voto masista. Yo no creo que sea necesariamente así. Ahora, evidentemente, ahí hubo un voto protesta por parte de las clases medias. Lo mismo que ocurrió en Santa Fe, lo mismo que ocurrió en Paraná, lo mismo que en Córdoba. Ese era el margen que las encuestas no medían. ¿Y por qué no las midieron? Bueno, yo bien no sé eso. Lo que pasa es que hay un gran problema técnico. Javier, prepárate, vamos a cambiar el esquema. Prepárate porque vos tenés algunas respuestas de por qué los encuestadores se equivocaron tanto. Perdón. Mira, hay una cuestión técnica. La revolución de las comunicaciones ha cambiado tanto que es muy difícil evaluar a través de métodos que ya son tradicionales, pero no la evolución del voto. Ahora, perdón, Julio, ¿viste que hay una cuenta que hace Ignacio Zuleta, bastante interesante? Dice, antes Cambiemos peleó con un peronismo dividido, porque el 20% de masa de 2015 se había llegado a una buena parte del peronismo. Y ahora ese 10% se quedó y la otra parte se quedó afuera con la Baña. Vos coincidís. Y además dice, y Cambiemos sacó, o Juntos por el Cambio, sacó más en estas PASO que en las PASO de 2015. Para mí va más allá del peronismo. Macri lleva su fracaso a espantar a aquel votante racional, que a veces era peronista y a veces no. Huyeron todos, fue masivo. ¿Compartís? Sí, pero aparte hay una cosa muy interesante. Me parece que este mapa que deja Macri, vos fíjate la Capital Federal, la parte sur de Capital Federal ya no es más amarilla, es celeste. O sea, hay un recorte paradójicamente más parecido a un análisis marxista. Quiero decir, deja un país dividido en clases sociales, cosa que no responde a la lógica de las elecciones de 2015. Bueno, y además hay que esperar a ver cómo se despierta el dólar, si se va a disparar o no se va a disparar. Se los voy a preguntar ahora. Javier Mozo, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué se equivocaron tanto los encuestadores? Vamos a presentar la información, dale. Exactamente, no es la primera vez. En las elecciones generales de octubre del año 2015 también pasó lo mismo. Y en ese caso hubo hasta un 14% de diferencia que todas veían ganador a Daniel Scioli. ¿Pero qué pasó ahora, Javier? Ahora, la mayoría que midió a nivel nacional no lo hizo a través de encuestas domiciliarias, sino por teléfono o IBR. ¿Esto qué significa? Que lo hicieron llamando por teléfono, te contesta una máquina y no encuestas personales. Las encuestas por teléfono fijo son muy sesgadas, solo responden 1 de cada 10 personas aproximadamente y lo que responden son personas mayores y de cierto poder adquisitivo porque están llamando a un teléfono fijo. Ese sesgo favorecía ampliamente a Juntos por el Cambio. Muy bien. ¿Qué otra razón? Por ejemplo, las encuestas que más acertaron fueron las distritales, regionales, subnacionales, como prefieran llamarlas. Las opiniones que se recogen son presenciales, no a través del teléfono. Y de las encuestas presenciales, las más efectivas fueron las que se hicieron de manera domiciliaria. Una más, hubo un voto vergüenza, claro, pero no fue a favor de Macri, sino a favor de Alberto y de Cristina. No querían admitir que votaban a Cristina a pesar de los hechos de corrupción que se le imputan. En este caso, dicen muchos analistas. Muchos encuestadores también trabajaron en la cartelización. ¿Esto qué significa? En consultas permanentes para terminar dando números más o menos parecidos. Claro. Yo decía, más que cartelizar, trabajaron con el efecto manada, se llamaban. Claro. ¿A vos cuánto te da? Menos 3, más 3. Entonces terminaron todos casi iguales, ¿no? Muy cerca, todas muy cerca. Salvo 2 que fueron arriba de 7 puntos, Federico González y Celag. No, y una Hugo Aymen, que fue la domiciliaria y que fue la
la que creo que la más cara además, ¿no? Porque fue domiciliaria y tenía chequeo permanente. Sí. Los encuestadores no calcularon bien el voto de los indecisos. Muchos pensaban que se iba a repartir equitativamente. Terminaron optando en forma masiva a favor de Alberto y de Cristina, por supuesto. A María Eugenia Vidal la castigaron por haber apoyado el ajuste de Macri sin intentar una diferenciación. ¿Jorge Osona la castigaron por eso a María Eugenia Vidal? Mira, algo de eso evidentemente hubo, ¿no? Lo que es llamativo, el 17%, por debajo de Kicillof. A ver, está bien que estamos hablando en términos de lo que decían las encuestas y todo es muy relativo, pero la figura política más prestigiosa del país perdió ante un candidato verdaderamente bastante deslucido, puesto por Cristina. Deslucido, pero con buena imagen, ¿eh? Porque tiene buena imagen, pero evidentemente hay una discrepancia ahí entre los intendentes del conurbano y Kicillof. Lo que pasa es que hizo una buena campaña, inteligente, eso hay que reconocérselo, porque, bueno, tomó distancia de Cristina, en fin, toda una serie de cosas. Ahora, creo que hubo un error, lo que pasa es que hay que ver hasta qué punto eso se pudo haber resuelto tan fácilmente, porque estamos hablando con el diario del lunes. Con el diario del domingo siguiente. El no desdoblamiento. El no desdoblamiento fue un error serio, porque evidentemente eso hubiese favorecido, ¿no? La gestión de la gobernadora, que yo creo que va a quedar en la memoria como una gestión histórica. Sí, como una gestión histórica para bien. Muy bien. ¿Qué va a pasar con el dólar el martes? No tengo la más mínima idea ni me preocupa. ¿No te preocupa? No, a mí sí que me preocupa. No, a mí no. ¿Por qué? A mí lo que me preocupa es qué vamos a hacer con la Argentina. No, bueno, obviamente. Claro, ¿viste? Pues, estamos discutiendo todo el tiempo la cresta de la ola. Y vos mirás la Argentina, el problema que tiene, y no es esta corrida cambiaria. Yo estaba mostrando arriba un gráfico, esto me parece un electrocardiograma. ¿Qué es? Es la evolución del tipo de cambio real desde enero de 1970 hasta ahora a precios constantes. ¿Sí? ¿Y qué significa? Y este es el Rodrigazo, este es el fin de la tablita cambiada de Martínez de Oz, la licuación de pasivos, después viene el plan austral, esto es la hiperinflación, la convertibilidad, devaluación. O sea, vos fíjate, vos mirás esto y decís, ¿y por qué? A ver, si no empezamos a discutir en serio la Argentina, este gráfico dentro de 30 años va a ser igual. Va a ser Entonces, pero yo me tengo que preguntar responsablemente qué va a pasar con el dólar el martes o el miércoles o la semana que viene en pleno proceso electoral. Pero, a ver, vamos de nuevo. Nadie te puede decir eso, solo Dios lo sabe. Bueno. ¿Sí? Pero más allá de eso, me parece que la Argentina tiene otro debate. ¿Cuál? A ver, algo que quedó enganchado desde el principio. De lo que dijo Fausto. Claro. Él muy bien marcaba. Había bajado la bolsa, había bajado los bonos y había subido el dólar. Si el tipo que tiene más chances de ganar las elecciones, un 17% de diferencia, hace que se desplomen los mercados, ¿quién te hunde una inversión para poner una fábrica y contratarlos a ellos? No, claro. Y con semejante tasa de interés. Bueno, por eso, lo del dólar, para mí es un indicador mucho más grave. Que es quién te va a hundir inversión y crear puestos de trabajo. Tampoco vino antes. ¿Y qué decís vos, Fausto? No. Estoy totalmente de acuerdo con Ricardo en esto. Pero, Roberto, pero no importa, así que... O sea, está de acuerdo con otro. Con otro gachano. Esto es una conspiración. Con Roberto. Pero, a ver, si vos me preguntas el dólar para mí, yo el dólar me preocupa muchísimo, porque ya vos venís de una economía... El problema no es el dólar, el problema es el peso. Pensemos al revés. La devaluación del peso. Lo que se está devaluando es el peso. Y cuando miras el peso es una moneda que hoy no quiere nadie. Entonces la tendencia del peso es a seguir devaluándose. Ahora bien, ¿qué haces vos? ¿Qué posibilidades tiene el gobierno actual o el que viene hoy en estas condiciones de generar credibilidad en el peso? Si el presidente se está yendo y el gobierno que pueda asumir... Bueno, yo creo que con un acuerdo maduro... porque Alberto Fernández, yo creo que cada vez está más convencido de que no, Dios no lo permita, ¿no? Que esto no termine en una hiper, ¿eh? Yo siempre me traigo el librito que recuerdo, gracias Osona por haberlo leído, parece que lo leyó mucha gente, ¿eh? El primer libro que escribí, porque esta fue la primera hiperinflación de la Argentina y tuvo un origen político que tuvo que ver con el dólar recontralto de Guido Itela, el Alfonsín diciendo... ¿Del 89 decís? Alfonsín diciendo me tuve que ir escupiendo sangre.
Menem prometiendo productividad y salariazo, y se produjo la primera hiperinflación, lo recordamos el otro día. La primera hiperinflación le estalló en la cara a Alfonsín, pero la segunda le estalló a Menem, y recién tardó 2 años en estabilizar un poco la economía. Luis, no hay país sin proyecto. Macri no tuvo un proyecto para la Argentina. Todavía no lo tiene Alberto. O lo hacemos entre todos o no hay país. ¿Vos decís que todavía no lo tiene Alberto? Todavía no, porque además hay que hacerlo entre todos. No es individual de Alberto. El proyecto es Alberto lo va a hacer colectivo. entre todos, y Alberto va a hacerlo entre todos. Yo creo que sí. ¿Va a llamar al macrismo eventualmente? Yo creo que es imprescindible y lo va a hacer. Si no, se pega la piña él solo. Exacto. Sí. Bueno, este es un análisis interesante. Y ahora yo quiero plantear una cosa que me preocupa y le debe preocupar a un montón de gente, ¿no? Incluso a los que votaron a Alberto Fernández. Obviamente a los que votaron a Macri, incluso a los que votaron a Alberto Fernández, a los que votaron a Lavagna, a Gómez Centurión, a Esper. Tenemos unas placas sobre Alberto y la corrupción. ¿Qué es lo que piensa hoy Alberto sobre las causas de corrupción? Y después Hugo Machiavelli les va a decir cuáles son los juicios que están expectantes. Tenemos esas placas. Primera, las placas de Alberto y la corrupción, ¿ok? Vamos. Alberto Fernández no cree que la Argentina esté llena de presos políticos, como sí dicen algunos kirchneristas. Solo le preocupan a Alberto los procesos de Cristina y de Cristóbal López. Alberto dice que las causas de los Sauces y Otesur, en esas causas, Cristina no cometió un delito, sino una falta ética. Me permito disentir. Alberto dice que es una canallada meter a Florencia en los expedientes, que es una simple heredera. A partir de la lectura de los expedientes, me permito disentir. Alberto insiste, varios jueces deberán revisar sus sentencias. Dice que hay que terminar con las prisiones preventivas indiscriminadas. En algunos casos podría estar de acuerdo, en algunos otros casos no. ¿Vos qué decís, Julio? No, prisiones preventivas indiscriminadas. Me parece que el tema central es hacer un país. Después vendrá la justicia. No es primero la justicia y después el país. ¿Qué decís vos, Federico, antes? Mira, me parece que esto es parte de la discusión del país que viene. Yo te decía... ¿Pero los votos te hacen inocente de repente? No. Yo pienso lo siguiente. Quiero decir, la justicia es la justicia, y fíjate que Alberto dice exactamente lo mismo que dijo Macri cuando asumió. Yo voy a ser presidente, yo no voy a presionar un solo juez. Quiero decir, es casi un lugar común. Ahora bien, me parece que la discusión de la Argentina que viene va a ser la siguiente. Yo te lo decía hace 15 días, cuando Durañona salió a decir que la Corte Suprema tiene que estar integrada por compañeros, yo le creo. Cuando Luis Delías salió a decir que había de fusilar gente en Plaza de Mayo, yo le creo. Le seguí creyendo. Yo le creo. Y cuando Alberto dice que se acabó la época de la venganza, yo también le creo. Entonces, me parece que el tema es que se van a tener que poner de acuerdo entre ellos en qué país... Pero el que preside es Alberto. Claro, sí, por eso. No, y después los jueces deciden. Y después el bando de Macri hay provocadores que la democracia le molesta. Es lo que a mí me tranquiliza. Que y después los jueces deciden. Finalmente Alberto dice o afirma que Cristóbal es inocente, que lo único que hizo fue acogerse a un plan de pagos autorizados por la FIP. Y dice, finalmente, eso también es discutible a mi entender, ¿no? Y dice Alberto que no va a mover un dedo para que Macri vaya preso. Segundito, si cuando volvamos Hugo Machiavelli nos plantea cómo están los juicios de verdad, y Agustina Girón nos va a plantear por qué castigaron al votante de Macri. En un ratito también, debe estar por ahí, hacemos un pase con Luis Novarecio y lo sumamos a todo este debate sobre por qué perdió Mauricio Macri las PASO. Si enseguida vamos a hacer el pase con él desde la cornisa hacia, debo decir, y cuando él quiera nos vamos a pasar. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo va? Hola Luis, buenas noches y hola a todos allí en el piso. Bueno, estamos al revés ahora, estás seguramente prestando la atención atentamente a toda esta discusión, ¿no? Todo el programa, escuché atentamente el programa y espero que me preguntes por qué creo que perdió Macri como preguntaste desde el minuto cero. Bueno, te lo voy a preguntar, por supuesto. Pero la gente se está preguntando, y ahora voy a ir con Luis, ¿qué va a pasar con las causas de corrupción K? Hugo Machiavelli, contame, dale. Mira, Luis, dividimos este esquema en 3 etapas. Las causas que ya están en corrupción en juicio oral, las que van camino al juicio oral y las que están en etapa de instrucción. Fíjate vos, en juicio oral hay al menos 3 causas, recordemos.
la ruta del dinero acá, donde está la Zorobay y otros justamente por el desvío de dinero al exterior, la obra pública y de vialidad en Santa Cruz, donde Cristina Fernández y otros están acusados de 51 hechos de corrupción en Santa Cruz, y la evasión fraudulenta de Cristóbal López con Oil Combustibles, 10.000 millones de pesos que se investiga por evasión fiscal agravada. Fíjate las que van a juicio oral, que ya salieron de la etapa de instrucción. Dólar futuro, tramitó Bonadío, ya tiene juzgado, se espera que vaya a juicio oral. ¿Irán este año? Esa es la gran pregunta. Lo mismo en el caso del encubrimiento por el memorándum de entendimiento con Irán. También se cree que esta causa puede ir a juicio oral, pero recién el año que viene. La tercera, clave. Esta es una causa que marca los pasos de Comodoro Pi. Otesur y los Sauces seguramente este año no van a juicio oral. Van en abril del año próximo. Allí Cristina Fernández y sus hijos están acusados de posible lavado de dinero. Y la de Fútbol para Todos, que contamos aquí en La Cornisa, recordemos una primera etapa que también va a ir a juicio oral seguramente el año que viene. Las que están en etapa de instrucción, Luis, las que todavía investigan los fiscales y los jueces federales. Sí. Cuaderno de la corrupción, Estornelli y Bonadío quieren elevarlas a juicio, pero ya los camaristas, hay una etapa que fue elevada en ese sentido, los camaristas de la Sala 1 están resolviendo algunos temas. La segunda etapa de Fútbol para Todos, la que investiga Cuevas y Financieras, que también contamos acá, que incluso investiga a los Moyano. Y la tercera, Odebrecht, se espera confirmación para procesamiento de funcionarios y empresarios. Recordemos, el juez Martínez Di Giorgi está investigando esa etapa. Dos cosas más, las que están también en esta etapa de instrucción, son desprendimiento de cuadernos, la cartelización de la obra pública y corredores viales. Allí la Cámara, la Sala 1 de la Cámara Federal, debe decidir si Cristina Fernández es o no la jefa de esta presunta asociación ilícita. Y la última, yacimientos carboníferos returbios. Recordemos que por esta causa Julio Devido está detenido. Y lo último, mirá, la que están en proceso también, por supuesto, esto se conoció la semana pasada, el lavado de dinero de Cristóbal Lázaro por la compra de un terreno en Comodoro Rivadavia, en Chubut. A ver, las causas judiciales, Federico, van por un lado y la economía va por el otro, el país va por un lado y la justicia va por el otro. A ver, desde el punto de vista electoral, la boleta o el tarifazo o el ajuste le ganó a los cuadernos de la corrupción. Sí, bueno, a ver, esto es lo que nunca entendió además Marcos Peña. La gente vota con el bolsillo. La gente vota con el bolsillo. Una vez más, la gente vota, siempre la gente vota con el bolsillo. Porque, a ver, un gobierno es aquel que te administra, digamos, lo más importante de tu vida, que es que puedas comer, que es que te puedas vestir, que puedas llegar hasta fin de mes. Eso es la vida de la gente, es eso. Después, la tontería motivacional, los discursos estos con corazón valiente, no sirven para nada, para nada. Entonces, lamentablemente tenemos un país en el que la justicia mira con un ojo al poder político y con el otro ojo a las causas. Y la verdad es que en términos ideales tenemos que hacer de una buena vez por todas una república con tres poderes realmente independientes. Julio, decime. Para mí el tema central es que le sacaste a la gente el 20% de su capacidad de adquisición, de consumo. Y el banco te cobraba el 60 o el 70% de interés anual. O sea, la destrucción que hiciste, el endeudamiento creció la pobreza. Digo, yo puedo decir, Macri deja un país peor que el que recibió en lo económico. Después discutamos lo institucional. En lo económico lo deja. Después vamos a hablar eso con Agustina enseguidita. Jorge, me pediste una intervención sobre algo que habíamos dicho hace un tiempito. Quiero irme con Luis Novarecio. Dale. Una cuestión más de fondo, ¿no? Por favor. Desde 1975 aproximadamente, desde el Rodrigazo para acá, la Argentina ha crecido en términos de Producto Bruto Interno promedio el 0,7%. Y es un país que está estancado productivamente, un país que no desde el año 2011. Ahí tenés un poco la explicación de todo este desmadre macroeconómico que venía de antes, ¿no? Que venía de antes. Y el problema de la falta de, en términos estrictamente económicos, de un patrón de crecimiento. De un patrón de crecimiento que no se dio. Complejo habida cuenta de la morfología económica y social de este país, que de por sí es muy específica. Y que algún día habrá que solucionar. Se te queman los libros. Fausto, me quiero ir con Luis Novarecio. Un comentario rápido sobre eso. De los tres últimos gobiernos, los últimos tres gobiernos, el único que ganó una elección fue Cristina en el primero y fue el único que creció.
Después, el segundo de Cristina no hubo crecimiento, perdió la elección, y el de Macri no hubo crecimiento y perdió la elección. Decime, Lilia, sí hablo. Alberto Fernández es consciente que la situación económica está muy delicada y ya hubo contactos, fondos de inversiones ya lo están invitando para conocer su pensamiento y habló con el Fondo Monetario. Señor Luis Novarecio, ¿por qué perdió Macri las PASO? Y sobre todo, ¿por qué perdió de la manera que las perdió? Bueno, primero quiero decir que las PASO, como lo dijimos y yo lo sostuve mucho tiempo, es la primera vuelta. Los argentinos forzamos todas las estructuras institucionales y las PASO no fueron ni primarias, no había candidatos, no fueron abiertas, vos fuiste a votar al que vos querías, casi no simultáneas porque se desdoblaron. Dicho esto, ¿por qué perdió? Y creo que Julio Bárbaro y Federico Andajasi daban en la tecla. Fue un muy mal gobierno económicamente hablando. Fue un gobierno que tuvo muchos errores y que aparte tiene un sesgo ideológico del partido gobernante de creer que la teoría del derrame o el new neoliberalismo, nuevo neoliberalismo funcionaba. Fue un muy mal gobierno económicamente. Aumentó la pobreza, aumentó la inflación, cayó la actividad. 1. 2. Porque negó la política. El gobierno vino desde un sector, del sector macrista más específico, a despreciar el ejercicio de la política. La política no era más ni los medios, ni conversar, no era Monzó, no era Frigerio, no era Pinedo, eran las encuestas. Y un tercer dato, por darte 3 ideas de que yo creo, es que el gobierno perdió esencialmente porque prometió un futuro que solo se basaba en la exhibición en continuado del pasado. La promesa de futuro era no Cristina. La promesa del futuro era no la Cámpora. La promesa de futuro, sin contar segundo semestre, la lluvia de inversiones y demás. Entonces me parece que un gobierno conservador en lo económico con un fracaso, negador de la política, aislándose y en buena parte de soberbia, y un gobierno que creó un monstruo que un día se levantó y anduvo, y que es el monstruo del kirchnerismo vivo, es un combo explicable de este resultado. ¿Se puede dar vuelta a la elección para vos, Luis? Mira, todo puede pasar. A mí me cuesta creer que quien votó a Alberto Fernández deje de votarlo. O sea, este voto sofisticado que escucho a algunos que es ¿le vamos a poner miedo a Macri? Me parece una cosa de laboratorio inexplicable. Me cuesta creer que no funcione el voto a ganador. Vos sabés que todos explican que hay una tentación de votar al que va ganando. La primera vuelta fue en agosto, la segunda va a ser, y para mí definitiva, en octubre. Me cuesta creer que Alberto Fernández no coseche más votos que menos, salvo una catástrofe en el medio. Digo catástrofe, no un hecho, no un error, como te escuchaba decir, una catástrofe en el medio. Sí, hablaste del 27 de octubre, una elección definitiva para vos, no hay segunda vuelta. Es que de verdad me parece que es una primera vuelta, la de agosto, la que hemos pasado. Parece como que fuera hace meses, ¿no? Y estamos hablando de días. Me parece que esa fue la primera vuelta. Definitivamente, y ahora lo que va a pasar es reacomodar. Mira, una primera vuelta en donde yo creía que los partidos más conservadores de derecha, los antiabortistas, iban a cosechar más. Creía que Esper iba a cosechar mucho más. Creía que la izquierda se iba... No, esto es obra y gracia. Si Macri es producto de Cristina, Alberto y Cristina son producto de Macri. Dogmatizaron y ahí están los resultados. Luis, los votos ganadores, Sí. ¿te hacen inocente automáticamente? ¿O el proceso judicial, Cristina tiene 13 procesamientos, 5 o 6 pedidos de prisiones preventivas, Sí. pedidos también de desafuero, Cristóbal López, José López, Devido, Todos, siguen los nombres, Barata, Vudú, todos. Barata? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué debería pasar? Si yo me remonto a la historia argentina, debería decir con pesimismo que no va a pasar nada. Son los mismos jueces de la servilleta los que están allí, los que se fueron acomodando al Corach que le dio a Caballo la servilleta, al de la Rúa que vino después, al Duhalde, al Néstor, al Cristina, al Mauricio Macri. A mí me parece que ahí sí, institucionalmente, hay que poner la lupa. Para mí hay causas de corrupción del kirchnerismo absolutamente evidente. El que niegue el enriquecimiento de algunos funcionarios, el desvío de dinero, me parece que, aún con esta mala gestión de Macri, lo que está haciendo es negar la realidad absoluta. Ahora digo, ¿qué va a pasar? Y yo soy bastante pesimista. Creo que Comodoro Pi, como funciona hoy día, ¿por qué no pasaría lo mismo que pasó en las anteriores gestiones, Luis? ¿Quién va a mandar si gana Alberto? ¿Alberto, Cristina, la Cámpora o distintos sectores ideológicamente, yo diría, más radicales que lo que representa Alberto? Yo creo que preguntar si Alberto va a ser un títere Cristina es subestimar a Alberto.
O sea, los que lo conocemos, los que lo hemos conocido en el ejercicio del poder, sabemos que Alberto tiene vocación de poder y está jugándose la historia de su vida que jamás imaginó. Yo creo que va a gestionar y va a gobernar Alberto. Va a tener, sí, una suerte de monitor fantasma en la cámpora, en el kirchnerismo. Yo voy a citar a Beatriz Sarlo, que ella quedó, dijo Sarlo, no sé si lo comparto del todo, mirando lo que fue el discurso de Máximo. Ella dice, para mí el discurso más interesante el domingo de las elecciones fue Máximo antes que Alberto Fernández. Y dijo, en esas circunstancias, vamos a mirar para adelante. El gran filósofo argentino dijo, el movimiento se demuestra andando, habrá que verlo. Yo sí creo que de movida Alberto Fernández va a ejercer el poder, va a ejercer la presidencia de la Nación y veremos cómo le funciona este monitor fantasma de Cristina y la Cámpora. ¿Me esperas un segundito, claro. Luis, por favor? Señor. Es un segundito nada más. Te hago una última pregunta desde la cornisa y después seguimos, si querés. Señor, claro, por supuesto. Luis, ¿puede venir el Ministerio de la Venganza para los periodistas que no son considerados del palo? No me contestes ahora. Me despido. Nunca se dijo en la tele. No me contestes ahora. A propósito con Petinato lo digo. Me despido de la cornisa y nos quedamos compartiendo con Luis Novarecio todos los minutos que quiera en su programa Debo Decir. Chau, hasta el domingo.